de Misiones se va a llevar adelante la presentación del libro Caraguataí a través de su historia. El autor es Federico Walter Plocher, que ya está en línea y vamos a charlar con él unos minutitos a propósito de esta obra, de este trabajo de investigación que se ha plasmado en este libro que se va a presentar en pocas horas, se podría decir, el 31 de octubre a las 19 horas en el Museo Canvas. Walter, ¿cómo le va? Un gusto enorme saludarlo. A mí personalmente me va muy bien porque tuve un buen acompañamiento de mi prima para formar la historia para comentar la historia de Caraguataí, la valiosa historia de Caraguataí. ¿Qué podemos comenzar a contar? ¿Qué es lo que se ha podido plasmar en el libro de la historia de este pueblo de Misiones tan bello, por cierto, de sus primeros colonos, de sus pioneros? Bueno, tenemos mencionar la primera existencia de Caraguataí, la antesala más bien, que comenzó en el 81, según el historiador don Francisco Unternager de Puerto Piraí. Y luego se fusionó con Lexama y Erecaborde, y luego salió un nuevo remate donde se remató parcial parte de la propiedad de Erecaborde, donde prácticamente nacieron la colonia Larrague en el mismo día, Caraguataí, Monte Carlo y Paranaí. Y de ahí en adelante, en varias partes comenzaron con obrajes, y después en los años 20, antes de los 20, Caraguataí comenzó, sus propietarios comenzaron a plantar, la idea de plantar hierba, primero en picadas en el monte, y luego vieron que era muy caro porque el yuyo crecía muy rápido, y luego desmontaron en 3-4 años más de 100 hectáreas plantando hierba mate en liños, o sea, con sombras de tacuaras, y levantaron un secadero. Posteriormente se transformó la compañía misionera en compañía misionera, sociedad anónima, y de ahí ellos pensaron de crear una colonia de Caraguataí, comenzando a mensurar en el año 1926 para ir a autorizar por medio de vendedores en el año 37, donde se comenzó a poblar esas primeros 5.000 hectáreas mensuradas. Walter, ¿y estos pobladores eran de origen alemán o venían también de otros pueblos, de otros lugares? Bueno, normalmente esos pobladores que vinieron eran una parte argentinos de dinero que venían a plantar hierba, porque en esos tiempos comenzó una especie de borrachera de plantar hierba. Entonces esos argentinos plantaron 40, 60, 80, 100 hectáreas. Pero los inmigrantes que vinieron eran gente muy económica, para no decir muy pobres, y se fueron asentando en las chacras. Esa mensura tuvo un ancho de 4 kilómetros y unos 12 kilómetros de largo. O sea, ahí mensuraron todos en parcelas de 1.000 hectáreas,
1.000 hectáreas subdivididos en 4 parcelas, no, de 100 hectáreas, y subdividiendo en parcelas de 4 parcelas, 25 hectáreas. O sea, dándole a cada lote el número y luego la subdivisión, las 4 era A, B, C, D. Abriendo en esa ocasión una picada, para no decir de 3 metros de ancho, hasta allá lejos, los 12 kilómetros, que en principio abrieron para que los colonos se ubiquen en esa chacra dentro de la selva, o sea, que abran una chacra dentro de ese lote adquirido, puro monte, limpiando un pedacito al lado del arroyo, para levantar su ranchito con material de la selva, porque aseradero no hubo cerca tampoco, solamente algunos aparecieron el aserraje a madera, y al lado del arroyo entonces levantaron el ranchito y limpiaron un pedazo. Y los europeos, como en el principio de la República Argentina, eran acostumbrados, apenas llegaban, sembraban verduras y comenzaron a plantar otras cosas como la crianza de animales, o sea, en principio 2, 3, 4 gallinas, para tener cuanto antes con la sembrado de las verduras y con las gallinas que ponían 1, 2, 3 huevos por día, un principio reforzador para complementar la magra mesa. Walter, ¿hay imágenes de la época? ¿Hay fotografías? ¿Usted pudo encontrar esas imágenes? ¿Planos de las mensuras? La existencia de mensuras están todos en perfecto estado. O sea, esos caminos en principio fueron 3 metros de ancho, tal vez casi, para explicar el principio, como una especie de túneles, porque arriba estaban las tacuaras que sobrepasaban en muchas partes esa picada. Claro. Eran túneles verdes, digamos. ¿Qué me dijo? Sí, eran como túneles verdes. Sí, como túneles verdes. Y como la inmigración europea vino muy rápido, a los 8 kilómetros solamente estuvo el pique de mensura abierto de los lotes y el camino marcado. La gente tuvo que cargar al hombro su gran equipaje que trajeron mucho equipaje con todos los aconsejados herramientas. Claro. Porque la inflación alemana europea era galopante en aquel entonces. Entonces trajeron material aconsejado por un librito publicado en la ciudad de Stuttgart, donde decía lo que podía llevar. Entre esos traían armas también, porque decían que los animales que había. Y así magramente comenzaron en una forma muy solitaria, o sea, al principio 1/4 hectárea o media hectárea en ese lote, que a medida fue agrandando, plantando tabaco, la primera posibilidad de una entrada bastante bien pagada en un principio. Bien. Walter, para cerrar, vamos a contarle a la gente entonces, este libro se va a presentar aquí en Posadas en pocos días. Sí, se va a presentar en Posadas el jueves 31 de octubre a las 19 horas.
En el Museo Aníbal Cambas. Exactamente. Bien. Me alegro personalmente vuestra tan grata llamada, porque que le interesó también, pero yo en general vivo un poquito con esas historias, porque tengo 93 años y yo normalmente nací en Monte Carlo, pero estuve mucho en Caraguatay. En ambos colonias los iniciales momentos fueron similares, con el fogón en la cocina. Yo todavía en nuestra casa inicial que hizo mi padre, después cuando mi madre vino después de 7, 8 años, teníamos todavía el fogón muchos años, o sea, entre 3 piedras, las maderas de 2 o 3 metros de largo, con una plancha traída por mi madre donde se ponían las ollas encima. Claro. Qué linda historia esa. Federico, bueno, lo saludamos, lo dejamos descansar y le agradecemos muchísimo la amabilidad que ha tenido de atendernos. Sí, yo le agradezco muchísimo y estoy siempre leyendo las publicaciones de los historiadores de Misiones, porque me gusta mucho la parte inicial, por ejemplo, de Posadas 1615, de ahí adelante, donde nuestro grueso de historia de Misiones comienza, y que los historiadores de esa zona lo hacen florecer de tal forma la historia a la actualidad. Gracias y hasta luego. Gracias por la llamada. Hasta luego. Charlábamos entonces con Federico Walter Ploger, que es el autor de este libro que se llama Caraguatay a través de su historia. Tiene 93 años. Es decir, que nació en 1930 y poquito, 31 probablemente, si mis cuentas no son malas. Así es que casi que ha vivido toda la historia de este lugar, porque Caraguatay, según informan la propia página del municipio, recién en 1940 tuvo una comisión de fomento para constituir el pueblo. En tanto, hasta ahí, desde 1909, había gente viviendo en el lugar, ¿no? Pero fue un pueblo desde 1940. Es decir que don Walter